El Señor dice, amén. Hermanos, pónganse de pie, por favor, para leer esta nueva sección en el libro de los Hebreos. Le estoy diciendo, esto es duro, es amor duro, es pesado. Eh, Hay posibilidades altas, ya que esta iglesia es no denominacional y viene mucha gente de muchos trasfondos de cristianismos, luteranos, metodistas y todos los demás. Hay una gran posibilidad que esta sección de las escrituras que vamos a estudiar, empezando hoy, será una que se va a evitar. Y aún por buenos maestros bíblicos es una de esas cosas que demanda que uno se estacione y lo disecte y se eche un clavado. Y al hacer esto, yo creo que hay una gran recompensa al final de este arco iris divino, la palabra de Dios. Hebreos 10, empezando en el versículo 26 hasta el 31, dice: al leer esto juntos, por favor, noten la gravedad, la seriedad de esto. De manera de trasfondo, hay 5 cosas escritas en Hebreos que han causado debate y ha sacudido al cristianismo. Y esta es la cuarta desde que empezamos el libro de los Hebreos, y me van a entender por qué en un ratito. Voy a leer el versículo 26, ustedes el 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es poderoso. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y todo el pueblo del Señor dice: amén, amén. Miren, estamos viendo una serie titulada Apostasía o Realidad. ¿Dónde estás tú? Muy importante, apostasía. De esto está hablando el autor en esta sección, o realidad. Y van a ver la diferencia en el curso de las próximas semanas. Vamos a empezarlo hoy, pero la pregunta ahí es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en esto? Obviamente esta porción de las escrituras, por el diseño del Espíritu Santo, es muy directo. Está diseñada para sacudir a cada creyente y a cualquier persona que lo lea desde su centro, ¿no? Yo sé que este es un grupo de creyentes de entre semana, de los miércoles. ¿Y qué quiero decir esto? Es que esta es otra iglesia, ¿saben? Porque los domingos esta iglesia se llena de creyentes, pero también de incrédulos. Y, y, y la comunión que celebramos la hacemos los miércoles porque anticipamos que los miércoles hay más creyentes, y de alguna manera minimizamos pero el domingo es una mezcla de una multitud de diferente gente. Hay creyentes y no, y los que no lo son. Y los dos traen licencias para manejar. Así que lo que estamos viendo aquí, algunas denominaciones enseñarán, escuchen, que esta una advertencia al nacido de nuevo, al Hijo de Dios, que si peca, entonces su salvación se pierde. Y algunas denominaciones enseñan que tú puedes tratar de recuperarla una o dos veces, y de hecho los padres de la iglesia primitiva, habían aquellos que creían esto, y ellos luchaban contra estos porque
lo que el autor a los hebreos era una discusión, ¿qué es lo que quiere decir? Porque es muy serio. Ya lo leímos. Pero el hecho es que cuando uno lo analiza bien, empieza a describir a alguien que era como tú y yo, se veía como tú y yo, iba a la iglesia como tú y yo. Algunos dicen que estaba dentro del cuerpo de los creyentes, pero el autor nos dice que no eran de nosotros, no eran creyentes verdaderos. Así que no es acerca de perder tu salvación porque pecaste, es estar entre los creyentes y ser un apóstata. ¿Han oído ese término? Hoy lo vamos a analizar. Vamos a ver la diferencia entre un verdadero creyente nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, versus aquellos que la Biblia nos advierte que son como la cizaña, que está entre la cosecha, ¿verdad? Está entre la cosecha, ¿verdad? Como en la parábola que el Señor nos explica, dice, debemos de arrancar la cizaña y porque son malos. Y Jesús dijo, no te atrevas a hacer eso porque pueda que también arranques a un creyente verdadero. Esta es una advertencia. Se ven igualitos, suenan como nosotros, pero con el tiempo, en realidad al final del tiempo, el Señor va a separar a las ovejas de las cabras. Y digo esto, hermanos, para animarlos. Este barco de cristianismo ya está por partir, pero vienen los pedazos de hielo enfrente. Pero no te preocupes. Dios es el que maneja el barco. Él lo es en este siglo, en este milenio. Y Él es fiel que nos va a hacer llegar hasta el final. Acuérdese de eso al estudiar esto, porque va a venir muchas preguntas a su mente y necesita las respuestas. Lo que es interesante es que Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Voy a confesar, yo personalmente creo, es irrelevante, pero yo creo que Pablo escribió el libro a los hebreos. No dice que él lo escribió, pero lo que se conoce como en la disciplina bíblica, que es muy paulina esta carta, las palabras que usa, el sintaxis de las oraciones. Pero Pedro habló acerca de Pablo y cómo Pablo escribía y hace esta mención en las escrituras. Como introducción, segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Qué bueno que Pedro también tenía dificultad de entenderle a Pablo. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La verdad de Dios se da de cierta manera que solamente el Espíritu Santo puede hacernosla entender. La palabra de Dios es como una llave y como también el candado. ¿Alguna vez has leído la palabra sin ser creyente? No puedes entender nada, ni siquiera Juan 3. Puedes ir a lo más básico y dices, ¿qué sacan estos locos de este libro? Yo me acuerdo de eso. Y cuando uno se convierte en creyente, Dios abre el libro y es como que no te das cuenta, no lo ves aquí, no lo ves. Pero en sus notas arriba escriban apostasía. ¿Quieren saber esto? Les voy a leer esto. El significado de apostasía. Esta es una
de muchos, pero todos llegan a la misma conclusión. La palabra significa abandonar, a rebelarse, salirse de algo, apartarse como en el abandono o el alejamiento de algo o alguien de forma permanente. Escuchen, estás en realidad o en apostasía. No asumas, hermano, de que tú estás en la realidad. Quieres juzgarte a ti mismo esta noche. Escucha, como dice aquí, dejar un rumbo de dirección por otro rumbo de dirección diferente. Probablemente deberíamos dejar esto claro en este momento. Alguien que está en un estado de apostasía muy bien puede parecerse a alguien que está en un estado de descarriado como creyente. El que se descarría es un apóstata, no de acuerdo a la Biblia. Sigamos leyendo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos. La apostasía es un alejamiento total de algo, no tener ningún deseo ni intención de regresar. Mientras que un cristiano apóstata es aquel que está en desobediencia y tiene conocimiento de ese hecho, se ha extraviado y está en un estado de pródigo. Una elección de un creyente que ha sucumbido a la tentación y por lo tanto pecado. Aquel que se encuentra en un estado temporal de desobediencia. El apóstata no es así. No se parece a esto. Su pecado es un pecado particular que es mucho más letal, permanente y mortal que cualquier creyente descarriado. ¿Por qué? Porque el descarriado, el creyente puede estar aquí sentado y mencionamos esto un poquito el domingo. Puedes estar aquí sentado hoy, tener tu Biblia y estar hablando como un cristiano, tener una cruz en tu pecho, pero tu corazón está lejos de Dios. Puede que hayas nacido de nuevo y vas al cielo, pero tienes una fe muy desanimada y tu corazón no está caliente para Jesús y tienes que regresar a amar a Jesús otra vez. Pero estás en la familia de Dios, eres un hijo de Dios, por eso eres un hijo descarriado. Y si estás viendo ahorita o estás aquí o me estás oyendo, tienes que arrepentirte y decir: Señor, yo recuerdo el día que vivía y respiraba por ti, Jesús. Todo era para ti, Jesús. Mi corazón estaba caliente para ti. Y ya no es así. Es como que si mi espíritu se ha envejecido. O nuestro espíritu se ha envejecido con el cuerpo. Deja que tu cuerpo envejezca y muera y que salga de aquí. Pero el cristiano al crecer, crecemos como un niño. ¿Sabías esto? Escucha, para el tiempo que nosotros nos vayamos de este mundo, nuestra meta es ser como un niño. Jesús lo dijo, tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Así que este cuerpo se desgasta, pero por dentro debemos de emocionarnos cada vez más por Jesús, ver su palabra más atractiva. Porque mientras más caminamos con Jesús, más testimonios tenemos de su gran obra. Por eso es que tenemos que sentar a los niños y decirle todas las cosas que Dios hizo con nosotros en nuestra juventud. Y si nos jactamos, jactémonos en Cristo. Es algo maravilloso. Un apóstata no tiene nada de esto. Vienen entre nosotros, pensamos que están salvos, a lo mejor ellos creen que son salvos, pero al pasar el tiempo empiezan a salir cosas y a mostrarse cosas, y lo que nos advierte las Escrituras es de que aquellos que están entre nosotros, la Biblia los llama cabras o también cizaña. Lo que es terrible es que se quieren llevar a muchos. Y eso es aterrador. Este libro fue escrito para los creyentes que habían salido de las tradiciones del judaísmo. Por eso se llama el libro a los Hebreos. Si se hubiesen quedado en la enseñanza del Antiguo Testamento, escuchen, si se hubiesen quedado ahí en las enseñanzas del Antiguo Testamento, si se hubiesen pasado de Malaquías a Mateo, hubiese estado bien. Pero en ese periodo de 400 años, desde
el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, esos judíos empezaron a apartarse de la ley y a hacer muchas tradiciones. Ustedes saben cómo Jesús advirtió de las tradiciones de los hombres, y lo que pasó es que empezaron a convertir a la gente a seguir sus tradiciones en lugar de seguir a Cristo. Por eso es que Juan el Bautista es maravilloso. Es tremendo. Juan el Bautista fue un profeta del Antiguo Testamento que anuncia la venida de lo nuevo. Es un profeta del Antiguo anunciado lo nuevo. Juan estaba en la mitad, por decirlo así. Imagínense, está jalando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que está siendo revelado juntos. Por eso que Jesús habló de él como la voz que clamaba en el desierto, el ministerio de Elías, que hemos hablado recientemente. Vamos a ver a Romanos 15 como trasfondo. Dice, porque lo que se escribió para nuestra enseñanza, hablando del Antiguo Testamento, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, tengamos esperanza. Jesús básicamente dice lo mismo en Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué poderoso, ¿no? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué se ha cumplido? El Antiguo Testamento. Y ya que estás seguro de esto, sí, completamente seguro, pero tú sabes lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que te prepara para recibir el Nuevo Testamento. Jesús dijo, todo esto que fue escrito con anterioridad, fue escrito acerca de mí, porque dice el Salmo 40, en el volumen del libro está escrito de mí. Jesús en el libro de Lucas está hablando con los discípulos en el día de su resurrección en el camino de Emaús, y dice, y comenzando desde Moisés, Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y antes de ir a nuestro punto número 1, este es el último pasaje que vamos a leer, primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está hablando de las tradiciones que a veces dan los padres. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy básico para donde vamos. Lo que él acaba de decirnos es que Dios en Cristo Jesús fue a la cruz para pagar por tus pecados y para morir por nuestros pecados, para proveer salvación y para dar la salvación, hacerla disponible a todo el que creyera. Así que cuando vemos esto en el contexto de este capítulo, ustedes van a tener la tentación de pensar, oh, yo amo al Señor, pero creo que a lo mejor me van a sacar de la familia de Dios. No, tienes que oír los versículos de consuelo donde Dios dice que tú eres mi hijo, nadie te arrebatará de mi mano, tú estás en las manos de mi Padre, estás sellado para el día de la redención, y nunca te dejaré ni te olvidaré. Todas estas cosas son verdades para el creyente que ha venido a creer en Cristo. El apóstata cree, pero no tiene fe. Y con el tiempo se rinden. Así que número 1, apostasía o realidad, ¿dónde estás tú? Versículos 26 y 27, nos vamos a desafiar a nosotros mismos al mirarnos a nosotros mismos. Mírate a ti mismo, no veas a nadie más como cristiano, porque en este cuarto vamos a decir todos somos cristianos. Tal vez entraste hoy y no eres cristiano, pero ahorita vamos a asumir que eres cristiano.
Y en lugar de ver a todos los demás, les pido, porque las escrituras nos lo van a pedir, que tú mismo te examines a ti mismo. Hazte como que tú estás saliéndote fuera de tu cuerpo y estás viendo en un tour una examinación de tu cuerpo. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres? ¿Qué deseas? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito? Y de ahí, si quieres pensar fuera de esa examinación, ¿qué piensan los demás de ti? ¿Qué ven en tu vida? ¿Qué somos cuando estamos en el público? ¿Y qué somos cuando estamos en privado? Anoche, eh, anoche Lisa y yo tuvimos una cena en la casa de alguien muy famoso. No, no puedo decir su nombre y no tengo derecho, pero fue un lugar muy aislado y ellos oyen la palabra de Dios, aman al Señor. Así que no sabes qué es lo que va a pasar. Así que llegamos. ¿Te ha pasado esto que llegas y el momento que entras, cuando pasas la puerta, hay un sentir como que has estado ahí siempre, como que Jesús está allá adentro? Y este individuo con todo su poder y toda su riqueza increíble, no importa nada. Y por horas nos sentamos ahí en la mesa hablando de Jesús y qué acerca de esto y qué de este versículo y qué hoy esta doctrina y qué dijo esto y les digo, ese tipo de relación solo puede pasar en una mansión o puede pasar en una choza, porque es el trabajo de Dios y ese trabajo que Dios ha hecho se pone a prueba por el fuego, algo que un apóstata no puede sobrevivir. Escuchen, oh pastor, mi familia está pasando por dificultad, lo entiendo. La gracia de Dios te ayudará a sobrepasarlo. Pero escucha, esto es algo duro. Estamos viviendo en un tiempo cuando vemos esposos y esposas o hijos e hijas o padres, madres en este fuego que está sobre la iglesia en estos días finales de la historia de la iglesia. La gente está siendo probada y sacudida y solo porque la persona tiene el mismo apellido tuyo no quiere decir que se va a ir al cielo. La gente se va. ¿Qué está pasando? La apostasía es real. Y la gente no quiere hablar de esto. Si esto no te va a hacer sentir algo calientito, entiendo, si ya no quieres regresar, pero ese es nuestro trabajo. Tienes que saber, ¿estás seguro que eres un hijo del Dios viviente? Si lo sabes, no te tienes que preocupar si eres apóstata o no. O si de alguna manera te vas a involucrar en la apostasía. No, no te vas a levantar pensando algún día seré yo, será ese yo. Pero cuando dice en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vamos a explicar esto en un momento. Qué tremenda declaración. Sino esto es la consecuencia del versículo 26, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Marquen esto en sus notas. ¿Es un creyente un adversario de Dios? ¿Es el Hijo de Dios un adversario al Padre? No. Entonces, ¿quieres asegurarte de eso desde el principio? Versículo 26 y 27, de repente sabemos esto, que porque si pecaremos voluntariamente, la palabra griega ahí, si pecaremos, la palabra es pecar y pecar y volver a pecar, es vivir una vida de pecado. Mientras, presumiendo que eres un hijo de Dios, que el domingo todos saben que eres un hijo de Dios por observación, pero dentro de ti sabes que estás en pornografía o que traficas o amas más las drogas que a Dios.
este versículo es increíble. La correlación de miércoles y domingos con Hebreos y Romanos es increíble, porque si seguimos pecando y lo hacemos voluntariamente, en el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que el pecado de mano alzada. No sé si saben esto, pero ¿se acuerdan de David? David era un hombre de Dios. ¿Era David un hombre de Dios? David se descuidó en su liderazgo, que es indicativo de su relación con Jesús también. David se queda en casa cuando debió de haber ido a la guerra. Israel está batallando. ¿Y qué está haciendo David? Está viendo a Betsabé bañarse. Él la quiere y planea cómo tenerla, y la agarra, y después se da cuenta que está embarazada, y se da cuenta que uno de sus generales es el esposo de ella y lo manda a matar, y de ahí la toma para que sea su esposa. Cuando se dan cuenta, sabes que de acuerdo a la Biblia, sabes lo que Dios tenía que hacer a David y a Betsabé. Debían de apedrearlos. El rey David no debió de haber vivido de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a Moisés, David tenía que morir. Y David se tiró sobre la misericordia de Dios, clamó el perdón de Dios, y Dios lo perdonó. Pero ¿sufrió David toda su vida? ¿Se le perdonó? Sí. ¿Sufrió? Sí. ¿Por qué? Porque cosechamos lo que sembramos. Pero se me hace como que fuera la vida de una persona en el Nuevo Testamento, que Dios lo perdonó y no lo mató. Porque de acuerdo a Moisés, se puede imaginar, si Moisés estaba parado ahí, Moisés hubiese dicho: ay, David, ¿por qué hiciste esto? Anda a pararte allá. Párate firme. Y lo hubiese apedreado hasta la muerte, pero por la gracia de Dios. Porque si pecaremos, en griego el tiempo está pecando constantemente, haciéndolo constantemente, como justificándote, diciendo: soy humano. Ese pueda que sea un estado de apostasía. El creyente odia haber pecado, no lo soporta. Y déjeme aclarar esto, y me vas a odiar por esto. No creas por un momento que la realidad es que tú eres probablemente un apóstata, o que te has descarriado porque voy a seguirlo odiando. No, eres apóstata si lo sigues haciendo. Un cristiano no se puede quedar en un estado de pecado y disfrutarlo, sentir que fue divertido y planear hacerlo de nuevo. ¿Caen los creyentes? Sí. ¿Pecamos? Sí. Seamos honestos, todos nosotros pecamos a diario. ¿Nos levantamos planeando pecar? No. Pero si nuestro temperamento se calienta, tenemos malos pensamientos, tenemos pensamientos egoístas, sí, todo eso es pecado. De hecho, y disfrutarlo, al disfrutar nuestro caminar con Dios y estar en un estado continuo de avivamiento, es un estado continuo de arrepentimiento. Cuando te das cuenta, no lo justificas, pero un apóstata sí, dice: todo el mundo lo hace. Vivimos en una era de apostasía. Cuando tenemos iglesias, está sentado, tenemos iglesias en nuestra nación donde la gente que no tomaba empezaron a ir a la iglesia y empezaron a tomar porque dicen, entre comillas, tener la libertad en Cristo. No fumaban, pero ahora fuman en la iglesia porque alguien le dijo que tenemos libertad en Cristo. Aprendieron cómo tener sexo sin coito porque dicen: esto no es sexo. Como dijo Clinton, ¿no? Yo no tuve sexo con esa mujer. De acuerdo a su definición no la tuvo, pero de acuerdo a Dios sí. Vivimos en un mundo así, y después le ponemos una cruz o algo ahí y pensamos que somos cristianos. No puedes vivir así. Dios no te dejará hacer esto.
esta es la cosa chistosa. Voy a tratar de decir esto de algo de manera chistosa. Si usted aquí como creyente dice, ya estuvo, voy a poner esto a prueba, voy a irme a pecar. Si dan, suena la pistola y ya, salgan, y la gente sale, esos serían apóstatas. Porque el cristiano diría, no, no creo que sea buena idea. Y aunque medio coqueteen con la idea, irte con el que eras, o allá vive, o ella viva, tú dirías, no, quítame esa, ese es el creyente, va a huir de esa idea. Así que analízate tú mismo. ¿Qué ves que está pasando contigo? ¿Qué ves que está pasando contigo acerca de este hecho del pecado? La idea de si pecaremos voluntariamente, esa palabra voluntariamente, es que, porque si nosotros voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es más claro. Yo me apunto para pecar. Eres apóstata. ¿Qué estás haciendo ahí? Vamos a irnos a pecar el martes. ¿Puedo ir? No te llames cristiano. Eres un apóstata. Si eres un descarriado, ¿qué crees? Si eres un descarriado y vas, tus amigos te van a llevar de regreso a casa porque arruinas la fiesta. El cristiano a veces trata de aparentar que está teniendo un buen tiempo, pero el Espíritu Santo te dice, esto no es divertido, estás pecando en contra mío, estás deshonrando el nombre de Jesús, Dios está viendo todo esto, aquí no perteneces aquí. No sé si sabes esto, pero cuando alguien me dice, Pastor Jack, ¿puedes orar por mí? Mi esposo es infiel o mi esposa es infiel, siempre les digo, claro, vamos a orar en este momento. Y no te voy a pedir que estés de acuerdo con mi oración, pero voy a orar contigo. Si he orado contigo, tú sabes que te lo dije. Les digo, Padre, oro en estos momentos que tú hables a Rocky donde quiera que esté y que la próxima vez que esté con que él empiece a vomitar. Que vomite, que se enferme peor que un perro y que no lo aguante, que él no pueda funcionar, que esté humillado completamente. Lo oro esto sobre Rocky en el nombre de Jesús. Amén. Y la mujer está... Algunas mujeres dicen amén. No puedes quedarte en ese pecado, no puedes. Y Dios es tan misericordioso que aunque te metas en eso como hijo de Dios, Dios te va a traer a casa más temprano para salvar tu alma eternamente y su nombre, el testimonio de su nombre en este mundo. En cambio, un apóstata se apunta, la idea es de que pasa por la puerta, se apunta, no aman a Dios, aunque usan su nombre, es como alguien que entra para ser degollado. ¿Qué no es la advertencia en el libro de Proverbios cuando dice, vi a un insensato, ¿no? Que va caminando enfrente de la mujer adúltera y que le dice, ven, mi esposo no está en casa, vamos a tener nuestra noche de amor. Y la Biblia dice que ese tonto no sabía, no se paró a pensar que al ir él a ella, que sus acciones, su relación traería muerte a él por él. Porque, y dice aún que esa acción traspasará su hígado. Se me parece algo interesante porque sabe cuando se vive una vida inmoral, ¿sabes qué sufre primero? Tu hígado, tu hígado.
muchas relaciones con diferentes parejas, destruye tu sistema inmunológico, destruye tu hígado. Y la Biblia sabía esto, lo dijo hace como 3000 años atrás. No sé por qué estoy gritando, no, no me debiera de sorprender. Dios escribió la Biblia, pero él sabía lo del hígado, él lo hizo. Y de ahí la palabra recibir. Porque si pecásemos voluntariamente recibido, ¿qué quiere decir? ¿Que pierdes la salvación? No, quiere decir que la persona que está sentada al lado tuyo y escuchó el mismo mensaje y dijo, sí, yo lo creo, pero no pasó de ese creer, ese conocimiento, ¿no? Lo reciben, lo aceptan. Pero sí, esa palabra lambano quiere decir tomar, recibir, aceptar, colectar, apoderarse. No, no, no lo abrazaron. Y de ahí la palabra conocimiento, eso es muy serio, es que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento. Esta es la palabra epignosis, que quiere decir reconocer. ¿Cuánta gente conocemos que ya no caminan con Dios, pero reconocieron? Fueron informados llegaron a conocer. ¿Sabes? ¿Conoces a alguien que ya no está caminando con Jesús y ahora niega a Cristo? Tal vez son ateos orgullosos, pero le puedes decirme el Evangelio y ellos te lo pueden decir mejor que tú mismo. Lo pueden mencionar, saben Juan 3:16 y pueda que digan, yo creo que eso está en la Biblia. Ah, pero ¿has creído que Dios ha provisto esta salvación para ti? Al punto que ejercitas el verbo fe. Oh, no, no, eso está bueno para ti, pero no para mí. Mira, apunte esto. ¿Cuáles son las características? Tenemos que saber esto. ¿Cuáles son las características de la apostasía y de los apóstatas? Muy importante, tenemos que saber esto. De hecho, hermanos, anoche, no sé dónde estaban ustedes, pero ¿que no se te prendió la alarma en tu teléfono porque a un niño lo secuestraron? Dependiendo de dónde estabas. Estábamos nosotros en esa casa cuando nuestros celulares empezaron a esa alarma y inmediatamente empezamos a orar para que el niño sea rescatado y poco tiempo después rescataron al niño y eso fue maravilloso. ¿Por qué digo esto? Por esta razón. Necesitamos tener un tiempo donde nosotros como iglesias, hacer una pausa del domingo, claro, vamos a dar el evangelio, pero tenemos que tener alguien como una lección tal vez de cómo reconocer, no tanto a los apóstatas y los que están en apostasía, porque eso lo voy a hacer yo, pero alguien que venga y nos diga, así es como uno identifica a un secuestrador o alguien que está traficando, cómo se mueve vendiendo almas. La esclavitud está en lo más alto ahorita en nuestro mundo. Yo quisiera decir igual la apostasía y los apóstatas. Judas 1:1, estamos bien. Este es uno pesado. Yo sé que esto es duro y va a ser duro los próximos miércoles, pero tenemos que hablar de esto. Tienes que oírlo porque va a salvar tu vida. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados, noten, aquí hay consuelo en esto, es tiempo pasado, noten, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo? ¿Por qué, Judas? ¿Qué pasó? Esto es lo que está pasando porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto preocupa, ¿no? ¿Por qué te preocupas, Judas? Quiero hablarles de la salvación bella que Dios nos ha dado, pero es esencial de algo que hable de algo urgente, como que fuera un boletín, alerta, alerta, ¿qué está pasando? Hay algunos hombres que han entrado encubiertamente.
no son de nosotros, se han metido disimuladamente. Qué increíble, ¿no? No nos debe de sorprender. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, quiere decir que Dios sabía esto, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se implica? Que usan el ambiente religioso para defraudar a alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que sacarle ventaja, pero también incluye promiscuidad o actividad sexual. Alguien que se mete en la iglesia y usa a los cristianos para avanzar en sus negocios. Después de los servicios, ahí en los estacionamientos se están dando tarjetas de negocios. ¿Se has visto esto? Tienes que decirle a nuestros ujieres o seguridad, o qué de los sectas que se meten, andan esos detectores de sectas. Sabemos qué buscar. Pero eso es lo obvio. Los que yo creo que él está hablando aquí son aquellos que tú y yo no podemos detectar. Y que dice que debemos de tener cuidado. Noten que no solamente convierten en libertinaje la gracia de Dios. Mencioné esto hace un momento. Hablan de la gracia de Dios, pero usan esa teología sobre alguien para sacar ventaja. Mire, Dios te creó a ti, eres hermosa. Dios me creó a mí y yo también soy guapo. ¿Qué tiene de malo? Y se llevan cautivas a mujeres débiles, dice las Escrituras. Pero ¿qué dice las Escrituras? Se han entrado, se han metido encubiertamente. Subrayen esto. Entrado quiere decir deslizarse. Miren, imagínense, aquí hay una línea. Esto es lo que quiere decir esa palabra. Quiere decir que se acercan y están actuando como que no se van a meter esa línea. Se hacen como, nosotros diríamos así, como hacerse el tonto, ¿no? Y todo el mundo está en la fila, todos están ahí y de repente un amigo vino de Rusia y estábamos en Universal Studios y están esas líneas en el suelo y ella estaba, era su primera vez aquí en Estados Unidos. Y ella dijo, no puedo creer lo que estoy viendo. Y le dije que ustedes se paran en la línea y siguen la línea y se siguen. ¿Saben qué pasaría en Rusia en esto? El que es más fuerte llega adelante. No hay línea, todo el mundo nomás se tira. Te avalanchas y nosotros no. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pero piensa en esta línea, un apóstata vendría con mucho disimulo. ¿Qué está pasando? Y la palabra en el griego quiere decir que se mete disimuladamente. ¿Cuándo te metiste? Ahí, encajan. Ese es el peligro de un apóstata. Y una vez que se meten, empiezan a propagar algún tipo de teología o doctrina que empieza que es impulsada por Satanás para confundir a otros. Satanás viene y empieza a sacar uno por uno. Eso es lo que hace un lobo a un, ¿cómo se llaman estos? Como tal becerros, pongámosle. ¿Cómo se los comen? Uno por uno. No los atacan a todos al mismo tiempo. Miren estas características. Vamos a leer en Hechos 20. Está hablando Pablo y dice en el versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablándole a los pastores en esta conferencia. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
No quiere decir que están diciendo malas palabras. Hay gente que dice, oye, he oído cristianos que dicen malas palabras. No quiere decir esto, quiere decir cosas perversas, quiere decir que te están dando doctrinas para separarte de Cristo. Volteando cosas volteadas, ¿no? No sé si Jesús verdaderamente es Dios, porque vi este versículo de esta manera y estos apóstatas y sectas siempre van a usar un versículo fuera de contexto, no estudian la Biblia como tú y yo aquí. Nosotros vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si haces eso, no te pueden engañar. El contexto es claro. Por eso es que las sectas nunca hacen esto. Cuidado, yo sé que me van a mandar muchas cartas. Cuidado con iglesias que no estudian la palabra sistemáticamente. Estudia el libro. Él sigue y dice, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Buscan seguidores, por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo diría, no se dejen engañar. Escriban rápido porque tengo que ir rápido. 2 Corintios 11. Características de un apóstata y de la apostasía. Mas lo que hago lo haré aún, dice Pablo, para quitar la ocasión o la oportunidad a aquellos que la desean, a esa oportunidad, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, hay apóstoles falsos. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y voy a tratar de callarlos lo mejor que pueda. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Tú crees que esto es tramposo? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Wow. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Puedes confiar a todos los que escuchas en la radio, puedes confiar a todos los que escriben libros, puedes confiar a los que salen en la televisión cristiana. Abre tu Biblia. Júzgalos a todos, y hablo juzgar. Ay, no, pero no debemos de juzgar. No, esa palabra significa no debes de condenar. No tenemos la autoridad. Nosotros somos inspectores de frutas. Para juzgar, Jesús dice, los conocerás por sus frutos. No tenemos autoridad de condenar a nadie. Ese es el negocio de Dios, pero se nos ha mandado que debemos de juzgarse a uno mismo y a otros para ver cómo son sus frutos. Los frutos. ¿Qué sale de sus vidas? Es esencial. Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces. Esa palabra, algunas traducciones dice los que no se someten, insubordinados. No siguen a nadie, no se someten a nadie más que a ellos mismos. Son expertos ellos en todo. Y dicen cosas como esta. Tu líder dice esto, si quieres saber la verdad, encuéntrate conmigo en Starbucks. Tratan de llevarse a los grupos, tienen que llevarse a la gente y hacerlos sus discípulos. ¿Qué más dice? Dice que son habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En nuestra era serían los legalistas, a los cuales es preciso tapar la boca. Wow. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué va a hacer de ellos? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que... Era gente que se exaltaba a sí mismo. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Todas las cosas son puras para los puros. Esto es lindo. Escuche, para el puro todas las cosas son puras. Si Dios va a trabajar en tu corazón, tú vas a ver las cosas de la manera que Dios quiere que las veas, supernaturalmente. Pero para aquellos que dice, pero para los corrompidos e incrédulos, dice, nada para ellos es puro. Son réprobos, apóstatas. Y uno dice, mira qué maravilloso esto, y no dicen cosas malas. ¿Has trabajado con gente así? Yo trabajaba con gente así, no muchos, pero era uno nomás. La compañía en la que trabajaba tenía un estándar moral muy alto, pero siempre hay uno. Y él empezó a decir chistes obscenos. Y eso era en contra de la corporación. Y era su proyecto y él pensaba que él podía hacer lo que quería. Y se acuerdan, hay algunos antiguos aquí que se acuerden de Norwalk o como el terremoto de Whittier, ¿se acuerdan de ese? Ese estuvo fuerte. Y en nuestro laboratorio, porque era sensitivo a laboratorio, tenía llantas y todo se empezó a mover y el agua y este tipo en medio de su chiste me ve, él sabía que yo era cristiano y dice, ora, ora. Qué tremendo, ¿no? Y nomás porque dijo eso, yo no oré. ¿Qué? Déjalo que se venga fuerte. Pero todo era suciedad, era corrupción con él. Era muy inteligente, pero era algo triste. Profesan conocer a Dios, van a la iglesia, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es tremendo. Ahí vamos a dejarlo, hermanos. Y quiero que escriban esto pensando en su propia vida. Y Jack, he sido cristiano por muchos años. Te estoy preguntando, te estoy pidiendo que te preguntes a ti mismo y que cada cristiano se pregunte a sí mismo. Y lo voy a responder de esta manera. Todos estaban sentados en la mesa en la noche de la traición de Jesús y Jesús les dijo, hay uno aquí que está entre nosotros que me va a entregar. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Todos empezaron a decir, ¿seré yo, maestro? El único que no dijo eso como los otros fue Judas mismo. ¿Se pueden imaginar? Están en la mesa. Juan se está asustando. ¿Por qué Juan pensó que era él? ¿Por qué Pedro pensó que era él? ¿Por qué Santiago o Andrés pensaron que eran ellos? Porque nosotros batallamos en esta vida con las dos naturalezas de quienes somos ahora que estamos en Cristo. Lo amamos, pero hay esa parte que dice, ¿en verdad somos creyentes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si vas a resistir en el tiempo difícil? ¿O tu temperamento, cómo va a reaccionar y llamas cristiano? Tú a lo mejor eres el apóstata del cual Jack estaba hablando. Así hace Satanás, pero el asunto es que si no fuera por la gracia de Dios y el poder de Dios, estaríamos de acuerdo. Somos nosotros esos cristianos máximos que si nos siguieran caminaríamos como Jesús. Espero que la respuesta sea así. Pero si usted se está disfrazando como cristiano
y entra y sale de esta iglesia. Le estamos pidiendo a Dios que revele quién eres. Y eso pueda que sea que ya no regreses porque eres apóstata. Escuchaste la verdad. Y tú conoces el camino, pero no lo quieres. Pero estás entre el pueblo de Dios. Por eso es que hay pastores que están pastoreando. Debemos de cuidar a las ovejas. Vamos a llegar con tiempo al libro de esto en Hebreos. Dice, besa a aquellos que te cuidan. Tres cosas en Hebreos 13. No tienes que hacerlo aquí. Dice, salúdalos a aquellos que guardan tus almas, los pastores que te alimentan la palabra de Dios. Y también dice, bésalos. Pero en el Medio Oriente, claro, se besan. No estamos en el Medio Oriente, así que hazte para allá. Nomás dame un saludo. El punto es son los pastores que han sido llamados por Dios, no los pastores que no han sido llamados. Los que han sido llamados por Dios van a dar cuentas por su rebaño. Y por eso es que aquí, en serio, si el próximo miércoles la mitad de ustedes viene, es algo bueno. ¿Me entiende? Esto es tan serio, es la vida eterna. Así que el autor lo está diciendo clarito y pesado. Así que las próximas semanas vamos a tener alimentos pesados y mucho análisis del alma. Vamos a orar. Padre, oramos que al ponernos de pie aquí juntos, Señor, yo sé que en mi vida misma y después de tantos años, tú nunca me has dejado. Ni aún en mis temores, en mis dudas, en mis cuestionamientos, tú siempre has estado ahí, has sido tan paciente y has probado tu fidelidad. No me preocupo de ti, me preocupo por mí. Sé que soy tuyo, sé que cuando muera voy a ir contigo. De eso no tengo duda. Pero Señor, en mi vida, en esta era de mi vida, lo que has hecho en mi vida, no quiero eh, no quiero tumbar el nombre de Jesús o este causarte tristeza, Señor. Yo sé que eso no es mío, sino que es la voluntad del Espíritu Santo. Y oro que mucha gente que esté aquí, que esté claramente humillada por la tremenda salvación que- y que podamos decir, Señor, te doy gracias que no estoy planeando ni viendo la manera de pecar. Que no tenemos un carro para llevarnos a algún escape sexual o una fiesta de drogas o algo sucio, un lugar inmundo. Amigo, al cerrar en oración, por favor en silencio, para aquellos que estamos en la familia de Dios, suavemente dígale al Señor que estamos agradecidos por estar en su familia y por el hombre y la mujer que está aquí hoy, que está diciendo, ya acaba con esto, pastor, tengo que salir de aquí. Señor, el Señor Jesús murió en la cruz para rescatarte y advertirte que no hay nada bueno que te espere sin Él más que un castigo eterno. Oro, espero que porque Jesús te ama, que no eres un apóstata, que desde ahora en adelante decidas caminar con Jesús y huir de esas cosas. Espíritu Santo, avívanos, Espíritu Santo,
Manda tu viento fuerte y respira vida nueva. Respira en estos templos del Dios viviente. Padre, en esta hora ya avanzada y esta era avanzada, Señor, que tu santidad, tu justicia, tu rectitud, tu verdad, aunque nos duela, Señor, que la vivamos para tu gloria. Gracias, Jesús, por tu cruz. Gracias por resucitar de entre los muertos. Gracias por la vida eterna. Hermanos, lavemos sus pies con esta alabanza.